Nunca me gustó volver tarde, pero ese día no había opción. La venta estuvo floja y el cielo ya se estaba cerrando cuando emprendí el camino de regreso. No había casas, ni luz, solo el ruido del burro caminando lento y el monte a los lados. La lluvia empezó despacio, como si avisara. Yo iba cansado, molesto, pensando en todo lo que no me alcanzaba. Fue ahí, hablando solo, cuando dije algo que no debía decir. Y sentí que alguien me escuchó. No grité. No fue un reclamo al cielo ni nada parecido. Lo dije bajito, como se dicen las cosas cuando uno ya está cansado de perder, que haría lo que fuera por ganar un poco más, que ya no quería seguir así. Apenas terminé de decirlo, escuché un sonido seco detrás de mí, un silbido corto, claro, demasiado cercano. Detuve al burro de golpe. El corazón se me subió a la garganta. No había nadie más en ese camino. O eso creía. Me quedé quieto unos segundos, escuchando la lluvia caer más fuerte sobre el camino. Pensé que tal vez había sido mi imaginación, algún pájaro, el viento entre los árboles. Justo cuando iba a seguir, escuché pasos sobre el lodo, lentos, seguros. Volteé con cuidado y vi a un hombre acercándose desde atrás. Era alto, delgado, y algo en su manera de caminar me incomodó desde el primer instante. No parecía apurado. Parecía que ya sabía que yo estaba ahí. Lo primero que noté fue su ropa. Traje negro, completo, limpio, como si no hubiera caminado bajo la lluvia. Sus botas brillaban a pesar del lodo. Eso no cuadraba. Se detuvo a unos pasos de mí y me habló con una voz tranquila, demasiado confiada. Me pidió si podía llevarlo al pueblo más cercano. Dudé, pero asentí. Cuando subió a la carreta sentí un peso extraño, como si el aire se hubiera vuelto más denso. Entonces dijo algo que me heló la sangre. Mientras avanzábamos, sin mirarme directamente, el hombre soltó una frase que me hizo apretar las riendas. Dijo que sí me había escuchado, que no solo me vio pasar, sino que oyó exactamente lo que yo había dicho minutos antes. Sentí un nudo en el estómago. Yo no recordaba haber visto a nadie en el camino. Intenté reírme, fingir que no era importante, pero él no sonrió. El silencio que dejó después fue peor que cualquier amenaza. La lluvia golpeaba la madera de la carreta y el burro seguía caminando lento, como si también sintiera esa tensión rara. El hombre habló otra vez, con el mismo tono calmado, y dijo que podía ayudarme, que sabía exactamente lo que yo estaba buscando. Le pregunté a qué se refería, tratando de sonar normal. Él giró apenas la cabeza hacia mí, y fue entonces cuando entendí que no estaba improvisando. Hablaba como alguien que ya había tenido esa conversación antes. Muchas veces me explicó que había gente dispuesta a hacer cualquier cosa por dinero, que él se dedicaba a encontrar a esas personas cuando estaban cansadas, solas, sin testigos. No levantó la voz, no amenazó. Lo dijo como quien habla de un trabajo cualquiera. Sentí un frío recorrerme la espalda. Yo ya no quería escuchar, pero tampoco me atrevía a interrumpirlo. En ese momento entendí algo simple y aterrador. Ese encuentro no era casualidad. Había empezado desde que abrí la boca. El hombre siguió hablando, como si estuviera describiendo reglas claras. Dijo que no engañaba a nadie, que siempre dejaba las cosas bien explicadas, que no pedía favores pequeños ni promesas a medias. Yo sentía el pecho apretado, respiraba corto, pero no podía bajarme ni hacerlo callar. Cuando finalmente dijo qué era lo que pedía a cambio, entendí que no estaba tratando de asustarme. Estaba probando hasta dónde estaba dispuesto a llegar. No usó palabras raras ni promesas grandes. Solo dijo que podía darme tranquilidad, dinero suficiente para no volver a preocuparme, para no tener que regresar tarde ni pasar hambre. Lo dijo despacio, como si supiera que cada palabra iba a quedarse dando vueltas en mi cabeza. Yo miré el camino, el monte oscuro, la lluvia cerrando todo alrededor y pensé por primera vez que estaba completamente solo y que nadie sabría si algo me pasaba ahí. Sentí que la cabeza me daba vueltas. No era solo miedo, era la sensación de estar siendo evaluado, como si ese hombre ya supiera todas mis respuestas antes de que yo abriera la boca. Apreté las riendas con fuerza y le dije que no quería nada, que solo quería llegar a casa,
Mi voz salió más débil de lo que esperaba. Él no se burló ni insistió. Solo guardó silencio unos segundos. Y eso fue lo que más me inquietó. Después de ese silencio, el hombre soltó una risa baja, corta, como si ya esperara mi respuesta. Dijo que no había problema, que no todos se atrevían a aceptar a la primera. Me miró fijamente y sentí que me estaba midiendo, no por lo que decía, sino por lo que estaba pensando. Fue ahí cuando entendí que para él no importaba mi respuesta en ese momento. Lo importante era que ya sabía dónde encontrarme. Le pedí que se bajara. No lo dije con firmeza, lo dije con urgencia. Le expliqué que no quería problemas, que prefería seguir solo. El burro se detuvo sin que yo se lo pidiera, como si también quisiera acabar con eso. El hombre me observó unos segundos más y luego bajó de la carreta con toda calma. Antes de alejarse, me dijo que ese camino siempre estaría ahí y que cuando dejara de quejarme, tal vez volveríamos a encontrarnos. Lo vi alejarse por el mismo camino del que había salido, perdiéndose poco a poco entre la lluvia y el monte. No volteó ni una sola vez. Me quedé ahí parado unos segundos, sin atreverme a moverme, con el corazón golpeándome el pecho. Cuando por fin avancé, sentí un alivio breve, incompleto. Algo dentro de mí sabía que aquello no había terminado ahí, que no era una despedida, sino una advertencia. El resto del camino lo hice en silencio, sin volver a quejarme ni una sola vez. Cada ruido del monte me hacía tensar el cuerpo, como si esperara verlo aparecer otra vez. Al llegar a casa guardé la carreta, metí al burro y me encerré sin decir palabra. Esa noche casi no dormí. No dejaba de pensar en lo fácil que fue que alguien escuchara lo que dije y en lo peligroso que puede ser hablar cuando uno cree que está solo. A la mañana siguiente desperté antes de que saliera el sol. No fue por descanso, fue por inquietud. Me sentía observado aunque estuviera dentro de mi propia casa. Desayuné sin ganas y salí a revisar la carreta. Fue entonces cuando lo vi. En la madera, justo donde ese hombre se había sentado, había una mancha oscura, quemada, como si algo hubiera marcado ese lugar. No olía a nada, no estaba caliente, pero no estaba ahí la noche anterior. Me quedé mirando esa marca varios segundos tratando de encontrarle una explicación lógica. Pensé en humedad, en el peso, en cualquier cosa que no me obligara a recordar la noche anterior. Pero no importaba cuánto lo intentara, la imagen del hombre volvía una y otra vez. Ese día trabajé como siempre, pero algo había cambiado. Ya no me quejaba. Cada palabra que pensaba decir se quedaba atorada en la garganta, como si alguien estuviera escuchando otra vez. Con el paso de los días entendí que el miedo no venía de esa noche, sino de lo que dejó después. Dejé de hablar solo en el camino. Dejé de maldecir mi suerte. Incluso dejé de pensar en voz alta, no porque todo hubiera mejorado, sino porque sentía que cualquier palabra podía ser escuchada. Aprendí a cargar el cansancio en silencio, porque a veces, quejarse no cambia nada, solo avisa que estás vulnerable. Nunca volví a pasar por ese camino cuando oscurecía. Si tenía que regresar temprano lo hacía, aunque vendiera menos. Prefería llegar con las manos vacías que repetir esa noche. A veces, mientras caminaba de día, miraba el mismo tramo de tierra y parecía inofensivo, común, pero yo sabía la verdad. Hay lugares que no cambian, solo esperan. Y hay personas que aparecen una sola vez para enseñarte algo que no se olvida jamás. Con el tiempo la mancha en la carreta se fue borrando, pero la sensación no. Aprendí a conformarme con lo que tenía, no por resignación, sino por prudencia. Entendí que hay ofertas que no se hacen por bondad, sino porque alguien huele la necesidad. Esa noche no perdí nada material, pero gané algo que aún cargo: la certeza de que la miseria no siempre es económica. A veces es el momento exacto en que decides hablar de más. Hoy, después de tantos años, sigo recordando esa noche con claridad. No como una historia para asustar, sino como una advertencia. Aprendí que la noche no es peligrosa solo por la oscuridad, sino por lo fácil que es sentirse solo y decir cosas que no dirías de día. La vida enseña a golpes silenciosos. Desde entonces camino con cuidado, hablo menos,
Y nunca olvido que siempre puede haber alguien escuchando cuando crees que no hay nadie. Nunca pensé que un camino tan simple pudiera volverse una trampa. Mi esposa y yo regresábamos de trabajar en un tianguis nocturno. Era casi de madrugada y la carretera estaba vacía, silenciosa, sin casas ni movimiento. Íbamos cansados, hablando de cosas normales, haciendo cuentas. Todo parecía bajo control hasta que, a lo lejos, las luces del coche iluminaron a un anciano caminando solo por la orilla del camino. Fue una imagen triste, pero completamente fuera de lugar. El anciano caminaba encorvado, lento, cargando un costal grande en la espalda. Iba descalzo. Su ropa se veía vieja, rota, como si llevara años usando la misma. Mi esposa suspiró con tristeza y dijo que le daba lástima verlo así. Solo, y a esa hora, yo asentí sin decir mucho. Pasamos junto a él y seguimos avanzando. En el retrovisor lo vi hacerse pequeño hasta desaparecer en la oscuridad. O eso pensé en ese momento. Seguimos manejando varios minutos más, comentando lo duro que debía ser vivir así. Luego cambiamos de tema sin darle más vueltas. La carretera seguía igual de oscura, igual de recta. De pronto, más adelante, las luces volvieron a iluminar a alguien caminando en la orilla. Sentí un vacío en el estómago antes de decirlo en voz alta. Cuando nos acercamos, mi esposa y yo nos miramos al mismo tiempo. Era el mismo anciano, el mismo costal, la misma forma de caminar. No tenía sentido. No había forma de que caminara más rápido que la camioneta, mucho menos que nos alcanzara. Mi esposa preguntó en voz baja si yo estaba viendo lo mismo. No supe qué responder. Seguí manejando, fingiendo calma, diciéndole que tal vez era otra persona parecida. Pero por dentro ya sentía esa presión en el pecho que aparece cuando algo no encaja. Miré el camino frente a mí y pensé, por primera vez, en acelerar. Solo para dejar eso atrás. Aceleré un poco, solo para tranquilizarme. El motor respondió y la camioneta avanzó varios metros más. Sentí alivio, hasta que unos minutos después volvió a pasar. Ahí estaba otra vez, caminando por la orilla, exactamente igual que antes. El anciano no levantó la cabeza ni hizo gesto alguno, solo avanzaba con ese paso cansado. Mi esposa dejó de hablar. Sus manos empezaron a temblar y su respiración se volvió corta. Yo entendí que esto ya no era una coincidencia. No quise decir nada para no empeorar las cosas. Si yo mostraba miedo, ella se iba a descontrolar. Le dije que respirara, que seguro estábamos cansados, que de noche la mente juega malas pasadas. Pero mientras hablaba, algo me golpeó por dentro. Reconocí un poste de luz a la derecha del camino. Luego otro más adelante. Eran los mismos, con la misma distancia. Fue ahí cuando me di cuenta de algo que no le dije a mi esposa. Estábamos pasando por el mismo tramo otra vez. Sentí cómo el sudor me corría por la espalda a pesar del frío. Intenté convencerme de que estaba equivocado, de que todas las carreteras se parecen de noche. Pero cuando volvimos a ver al anciano por cuarta vez, supe que algo estaba muy mal. Mi esposa empezó a llorar en silencio. Decía que eso no era una persona, que nadie podía aparecer así. Yo apreté el volante con fuerza, pensando que si decía la verdad en voz alta, algo peor iba a pasar. La carretera parecía no terminar nunca. Yo manejaba sin parpadear, como si desviar la mirada un segundo pudiera empeorar todo. Mi esposa respiraba rápido, con el cuerpo tenso, mirando fijo al frente. El silencio dentro de la camioneta se volvió insoportable. Sentía que si frenaba, si daba la vuelta o si me detenía a pensar, algo nos iba a alcanzar. Y aunque no lo decía en voz alta, ya no estaba seguro de que el anciano caminara. Sentía que nos estaba esperando. Fue entonces cuando entendí que no solo estábamos avanzando. Algo nos estaba regresando. El mismo poste, la misma curva suave, la misma sombra en el asfalto. Todo repetido con una precisión enfermiza. Mi esposa me preguntó si ya íbamos a salir de ahí. No supe qué contestar. Mentí. Le dije que sí, que ya faltaba poco. Pero por dentro sentía una certeza pesada. La carretera no nos estaba dejando ir.
y el anciano seguía apareciendo porque sabía exactamente dónde estábamos. Decidí hacer algo distinto. Empecé a rezar en voz baja, no por fe, sino por desesperación. Pedí que el camino cambiara, que dejáramos de ver a ese hombre, que algo rompiera ese ciclo. No le dije nada a mi esposa, solo seguí manejando con los labios moviéndose apenas. Pasaron unos minutos eternos y de pronto, algo se sintió diferente. El aire cambió. La pendiente del camino empezó a bajar. Miré al frente y supe que, al menos por ese momento, ya no estábamos dando vueltas. La carretera ya no se veía igual. Las sombras eran distintas. El asfalto parecía más claro y los postes dejaron de repetirse. Mi esposa también lo notó porque soltó el aire de golpe, como si hubiera estado conteniéndolo todo ese tiempo. Seguía temblando, pero ya no lloraba. Yo bajé un poco la velocidad, con miedo de que todo volviera a empezar si me confiaba. Miré por el retrovisor buscando al anciano, y por primera vez en mucho tiempo, no había nadie caminando atrás de nosotros. Seguimos avanzando sin decir una palabra más. Yo sentía las manos rígidas en el volante, como si todavía no pudiera relajarme. Mi esposa apoyó la cabeza en el asiento y cerró los ojos unos segundos, agotada. Pensé que todo había terminado, que solo había sido el cansancio jugando con nosotros, pero algo no me dejaba tranquilo. Miré el retrovisor otra vez y entendí que el miedo no se había ido. Solo estaba esperando a que bajáramos la guardia. Llegamos a casa ya casi al amanecer. Apagué el motor y nos quedamos sentados unos segundos sin mirarnos. Mi esposa fue la primera en bajar, todavía temblando. Entramos y cerramos con llave como si alguien pudiera habernos seguido. Esa noche no dormimos. Cada ruido nos hacía brincar. Yo no dejaba de pensar en el anciano y en el camino, no en lo que vimos, sino en lo que pudo haber pasado si la carretera no nos hubiera soltado. Al día siguiente intenté convencerme de que todo había sido producto del cansancio. Muchas horas de trabajo, poca comida, demasiada madrugada, pero algo no encajaba. Yo conocía bien ese camino, y nunca antes me había pasado algo así. Lo peor no fue ver al anciano repetirse, sino la sensación de no tener control, de avanzar sin realmente ir a ningún lado. Desde entonces entendí que hay rutas que no fallan por el asfalto, sino por lo que te obligan a enfrentar. Semanas después, volví a pasar por esa carretera, pero de día. Todo se veía normal, incluso aburrido. No había nada que explicara lo que vivimos. Le pregunté a mi esposa si recordaba los detalles y me dijo que prefería no hablar del tema. Cada vez que salía el recuerdo se ponía tensa. Yo entendí que para ella no fue solo miedo, fue la certeza de que estuvimos atrapados en algo que no entendimos, y que salió cuando quiso, no cuando nosotros lo decidimos. Después de esa noche, empecé a cambiar mis horarios. Evitaba manejar de madrugada siempre que podía. No porque creyera que volvería a pasar lo mismo, sino porque entendí algo importante. Hay momentos en los que uno está más vulnerable, más cansado, más distraído, y es ahí cuando la mente, el cuerpo y el camino pueden jugarte en contra al mismo tiempo. Desde entonces, cada carretera vacía me recuerda lo fácil que es perder la noción de estar avanzando, cuando en realidad no te estás moviendo. Mi esposa tardó mucho tiempo en volver a viajar tranquila de noche. Yo tampoco volví a sentirme cómodo en caminos vacíos. No era el anciano lo que me quitaba el sueño, era la idea de no saber por qué apareció ni cómo desapareció. A veces pienso que no caminaba por la carretera, caminaba por nuestro cansancio. Por ese punto en el que uno ya no distingue si sigue despierto o solo avanzando por costumbre. Con el tiempo dejé de buscar explicaciones. No ganaba nada intentando entenderlo. Solo me quedó claro que esa noche no fue una casualidad, ni una simple ilusión compartida. Algo nos mantuvo ahí el tiempo suficiente para que sintiéramos miedo de verdad, y cuando ya no pudo más con nosotros nos dejó ir. No sé si fue el rezo, el cansancio o la suerte. Lo único que sé es que esa carretera decidió cuándo terminaba todo. No nosotros. A veces, cuando manejo de noche y el camino se queda completamente vacío, siento esa misma presión en el pecho. No necesito ver a nadie para recordarlo.
Basta con que la carretera se vuelva demasiado recta, demasiado silenciosa. Aprendí que no todo lo peligroso aparece de golpe. Algunas cosas se repiten despacio, esperando que te des cuenta tarde. Y cuando lo haces, ya llevas varios kilómetros sin avanzar realmente, atrapado en una rutina que no controla nadie más que el miedo. Nunca volvimos a ver a ese anciano, pero tampoco volvimos a ser los mismos. Esa noche entendí que no siempre avanzas por decisión propia. A veces sigues porque el cuerpo puede, aunque la mente ya no entienda. La carretera parecía normal, pero nos mostró algo distinto. Lo fácil que es perder el control cuando estás cansado y solo. Desde entonces manejo con más cuidado, no por miedo a lo que pueda aparecer, sino a quedarme atrapado sin darme cuenta. Trabajaba sola casi todas las noches. Mi puesto de elotes estaba en una esquina mal iluminada, justo frente a una iglesia antigua que por las noches quedaba completamente cerrada. Entre semana pasaba gente y carros, pero esa noche la calle estaba vacía, silenciosa, como si la hubieran abandonado. Yo no podía irme hasta que pasaran por mí, así que me senté a esperar, contando los minutos con esa sensación incómoda de estar demasiado expuesta y no ser la única despierta. La iglesia se veía más grande de noche. Las rejas altas, el patio oscuro y ese silencio que no es normal, como si el lugar estuviera conteniendo algo. Me daba miedo, pero ya estaba acostumbrada. Me senté junto al triciclo, mirando el vapor salir de la olla, tratando de distraerme. Pensé que estaba sola, hasta que escuché una voz masculina justo detrás de mí diciendo: «Buenas noches». No escuché pasos, ni la reja moverse. Nada. Solo esa voz, demasiado cerca. Me giré de golpe con el corazón acelerado. Era un hombre mayor, como de unos 60 años, barba blanca bien cuidada y una expresión tranquila, casi amable. Vestía como sacerdote. Eso me calmó un poco. Pensé que yo estaba nerviosa y no lo escuché llegar. Me sonrió y me dijo que la calle estaba muy sola para que yo estuviera ahí tan tarde. Asentí sin saber qué responder. Fue entonces cuando me ofreció quedarse conmigo hasta que llegaran por mí, y acepté sin pensarlo demasiado. Se quedó a mi lado, apoyado cerca del triciclo, como si ese fuera su lugar. Hablaba con calma, sin prisa, haciendo comentarios sencillos sobre el frío, el trabajo y lo cansado que era pasar tantas horas de pie. Su voz me tranquilizó. Dejé de mirar el reloj y empecé a sentirme acompañada, protegida incluso. En ningún momento sentí peligro. Y eso fue lo que más me sorprendió después. Lo fácil que fue bajar la guardia con alguien que acababa de aparecer de la nada. En algún momento le dije que nunca lo había visto por ahí, que pensaba que la iglesia se quedaba sola por las noches. Él sonrió, sin sorprenderse, y respondió que tenía razón, que normalmente estaba vacía. Luego agregó algo que en ese instante no me pareció extraño, pero que ahora no puedo olvidar. Dijo que él vivía ahí desde hacía muchos años. Lo dijo con tanta naturalidad que no dudé. Seguimos hablando y el tiempo empezó a pasar sin que yo me diera cuenta. Seguíamos platicando de cosas simples cuando, de pronto, él me dijo que ya no me preocupara, que pronto llegarían por mí. Me sobresalté. No le había dicho la hora ni que ya casi era momento de irme. En ese instante, como si sus palabras lo hubieran llamado, vi las luces de la camioneta doblar en la esquina. Sentí un pequeño alivio, mezclado con una incomodidad rara. Levanté la vista para agradecerle su compañía, pero algo en su expresión había cambiado. Él dejó de sonreír y me miró con una seriedad que no había mostrado antes. Dijo mi nombre con suavidad, aunque yo no recordaba habérselo dicho. Me indicó que empezara a guardar mis cosas, que no me entretuviera. Sentí un escalofrío, pero obedecí sin pensarlo, como si su voz tuviera autoridad sobre mí. Mientras desconectaba el foco y tapaba la olla, tuve la sensación clara de que, en cuanto me distrajera un segundo, él ya no estaría ahí. Guardé las cosas rápido, con las manos temblando un poco, y cuando volteé para despedirme, el hombre ya no estaba. No a mi lado,
No frente a la iglesia, no caminando por la calle. La reja seguía cerrada, el patio oscuro, inmóvil. Sentí un vacío en el estómago, una incomodidad que no supe explicar. Miré alrededor pensando que quizás se había alejado en silencio, pero no había ningún lugar cercano donde pudiera haberse ido tan rápido. Cuando subí a la camioneta, todavía miré hacia la iglesia esperando verlo otra vez. No pasó. El lugar seguía igual de vacío que antes. Durante el camino le conté a mi patrona que un padre se había quedado conmigo para que no estuviera sola. Al principio sonrió, pero luego frunció el ceño y me dijo que cuando llegó, yo estaba completamente sola. No había nadie cerca del puesto. Sentí un frío subir por la espalda, lento, pesado, como si algo no quisiera que entendiera todavía. Le dije que quizá no lo había visto bien, que tal vez se fue antes de que ella llegara. Mi patrona no respondió de inmediato. Siguió manejando unos segundos en silencio, y luego me contó algo que me hizo sentir aún peor. Dijo que hacía años sí había vivido un sacerdote en esa iglesia, alguien muy querido por la gente del barrio. Murió ahí mismo, una madrugada, completamente solo. Cuando me dijo su nombre, sentí que el estómago se me cerró por completo. Mi patrona dijo el nombre con naturalidad, como si fuera solo un dato más, pero a mí me golpeó directo en el pecho. Era el mismo nombre que él me había dicho cuando se presentó. No quise interrumpirla. Me quedé mirando por la ventana recordando cada detalle. Su voz tranquila, su forma de hablar, la seguridad con la que se movía. Todo encajaba demasiado bien. No era miedo lo que sentía. Era la certeza incómoda de haber hablado con alguien que no debía estar ahí. Esa noche casi no dormí. No porque pensara que algo iba a pasar, sino porque no dejaba de repasar la conversación una y otra vez. Recordé cómo me hablaba, cómo sabía cuándo iban a llegar por mí, cómo dijo mi nombre. Al día siguiente regresé al puesto como siempre. Todo estaba igual, normal, pero yo ya no me sentía igual. Algo dentro de mí sabía que aquella noche no había sido una coincidencia, y que no había sido la última vez que alguien me cuidó sin que yo lo pidiera. Con el paso de los días empecé a notar algo extraño. Cada vez que trabajaba de noche frente a la iglesia, me sentía menos nerviosa. La calle seguía igual de oscura, igual de sola, pero ya no sentía ese miedo constante. Era como si no estuviera completamente sola, aunque no hubiera nadie a mi alrededor. No veía nada raro, no escuchaba voces. Solo esa sensación incómoda de estar acompañada sin saber por quién, y de no querer comprobarlo. Una noche, mientras atendía a un par de clientes, uno de ellos hizo un comentario que me dejó helada. Dijo que ese lugar siempre se sentía distinto después de cierta hora, como si alguien vigilara desde la iglesia. No explicó más, pagó y se fue. Yo me quedé mirando las rejas cerradas, el patio oscuro detrás, tratando de convencerme de que solo eran palabras. Pero sentí lo mismo que aquella primera noche, una calma rara, mezclada con respeto. Empecé a escuchar más historias. Gente del barrio decía haber visto a un sacerdote caminando por el patio de la iglesia muy tarde, siempre tranquilo, siempre solo. Nadie lo decía con miedo, lo decían con una normalidad inquietante. Yo no conté lo mío. Preferí guardarlo. No quería ponerle nombre a algo que, de cierta forma, me hacía sentir segura. A veces el miedo no viene de lo que aparece, sino de entender por qué no se va. Una madrugada, mientras cerraba el puesto, sentí esa misma presencia otra vez. No escuché pasos ni voces, pero el ambiente cambió. El frío se sintió distinto, más suave, menos agresivo. Miré de reojo hacia la iglesia y por un segundo pensé ver una silueta quieta detrás de las rejas. No me acerqué. No sentí miedo. Sentí algo parecido a cuando sabes que alguien está ahí solo para asegurarse de que llegues bien a casa. Después de esa noche dejé de quedarme inquieta. No bajé la guardia, pero tampoco sentía ese miedo que te aprieta el pecho. Era como si alguien marcara un límite invisible alrededor del puesto. Seguía trabajando igual, pero algo había cambiado en mí. Entendí que no todo lo extraño llega para hacer daño. A veces solo aparece para ocupar un lugar que quedó vacío y que nadie más quiso cuidar.
Nunca volví a ver claramente a ese hombre, pero tampoco lo olvidé. Cada vez que alguien nuevo se acercaba tarde al puesto, sentía esa misma calma extraña, como si no estuviera completamente expuesta. Con el tiempo entendí que aquella noche no fue para asustarme, sino para advertirme. Hay lugares donde la soledad no significa abandono. A veces significa que alguien ya decidió quedarse, incluso después de que todos los demás se fueron. Con los meses, la historia se volvió un rumor más del barrio. Yo seguí trabajando ahí como siempre, pero con una atención distinta. Aprendí a escuchar el silencio, a notar cuando la calle se sentía demasiado vacía. Nunca conté todo, porque no sabía cómo explicarlo sin que sonara extraño. Solo sabía una cosa. Aquella noche no estuve sola, y desde entonces entendí que hay presencias que no buscan asustar, sino asegurarse de que alguien llegue a salvo. Hoy cuando paso por esa iglesia de noche, sigo bajando un poco la velocidad, no por miedo sino por respeto. Aprendí que no todo lo que aparece en la oscuridad quiere hacerte daño. Algunas cosas solo permanecen donde vivieron, cuidando lo poco que aún les importa. Esa noche entendí que la soledad no siempre significa peligro, y que a veces alguien se queda para que no estés completamente sola cuando más vulnerable te sientes.